Entonces vamos ahora a escuchar a la doctora Carlota Laura Meneses Sánchez, también de la Universidad de Guanajuato, Campus León. El título de su ponencia es La actuación de las élites en la definición de los espacios culturales durante el Porfiriato leonés. Bueno, pues la doctora Carlota es arquitecta de la Benemérita Universidad de Puebla, de la UAP, y maestra en restauración de sitios y monumentos por la Universidad de Guanajuato y doctora en cultura y arte también por la Universidad de Guanajuato. Ella pues desarrolla las líneas de investigación de espacios culturales y cultura del patrimonio. Entonces pues vamos a escucharla con mucha atención. Le paso el micrófono. Muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación a los colegas de Culagos y del cuerpo académico. Y yo les voy a presentar una ponencia que titulé, que es parte del trabajo que me tocó. Nada más déjenme ubicar. Para iniciar, quisiera partir sobre lo que es el objetivo de esta presentación y se refiere muchas gracias, a ver. Y se refiere a que tenemos como objetivo principal identificar los vínculos de las clases sociales en el poder en la producción de los espacios culturales. Para eso, la presentación tiene tres momentos. La primera es la actuación de las élites, que parte desde la pregunta ¿qué es la actuación? El hacer y el quehacer. En un segundo momento tenemos las élites leonesas y para esto debemos de preguntarnos qué son las élites. Y en el tercer momento es tomar como un ejemplo sobre la representación de lo que es en cuanto a esas élites la Casa Madrazo Arcocha, y en este momento tendríamos que revisar ¿qué son los espacios culturales? Dentro de lo que es el enfoque teórico que se maneja para este primer apartado, la actuación de las élites, a partir de la pregunta ¿qué es la actuación? O sea, el hacer y qué hacer, concretamente tenemos que subrayar que la palabra actuación procede del latín, más exactamente del verbo actuare, que a su vez emana de otro anterior, angere, que puede traducirse como hacer. Es decir, la actuación es la acción y el efecto de actuar, poner en acción, asimilar, ejercer funciones, obrar o producir un efecto. Pero, ¿quiénes ejercen esa actuación? En el caso particular de la presente investigación, y en esta conexión encontramos las élites. En este enfoque teórico se revisa autores como Pérez Siller y Cramusel cuando nos dicen que en su distinción entre miembros de las élites y cómo para el siglo XIX a este grupo de llamado élite son los profesionistas, los políticos y los intelectuales quienes integran este grupo selecto, por el solo hecho de tener acceso a la información y a los saberes de la cultura. En estos momentos, el término cultura tiene una vinculación con el comportamiento. Pero, ¿cuáles son esas actividades culturales en esos espacios que provocan esas reacciones? Y algunas de las cuales son convertidas en relaciones simbólicas por parte de esos actores sociales. En ese tema revisamos a Bourdieu y su postura del hábitus,
quien propone que a partir del hábitus se originan prácticas, actividades, ya sean individuales o colectivas, y por lo tanto esto permite crear historia. Son Stock, Matus y Duhamel quienes son los que identifican estas actividades como elementos para el análisis de los espacios y los lugares. Y entonces aparece algo muy importante, que es las costumbres, las cuales a partir de este concepto son las que diseñan relaciones y realidades únicas e irrepetibles entre las personas que las ejecutan en un contexto histórico y social. Es decir, aquellas acciones vienen a ser ejecutadas por un grupo selectivo, en este caso son las élites, pero esas acciones son traducidas en muchas ocasiones en lo que son las costumbres. Dimeo, acerca de esto, propone un concepto importante que son la experiencia espacial del sujeto, que trae consigo fragmentos de tramas de significación que convierte al espacio indisociable en la práctica. Es decir, una élite definida provoca un quehacer y un hacer de la práctica cultural. Y aquí viene una situación importante en el tema de mitos y representaciones, porque es un mito que solamente las élites del porfiriato podían entender un espectáculo en un teatro. A partir de esto se define un espacio cultural. Lefebvre admite la construcción social del espacio, precisa la grandeza de lo cotidiano, se perpetúa por el deseo del espacio. Otros autores manejan conceptos de la vida cotidiana y de la memoria colectiva, como las maneras de hacer historia. Constituyen esas actividades a través de las cuales los usuarios se reapropian de los espacios organizados por los técnicos de la producción sociocultural, en este caso, las élites artísticas y culturales. Sin embargo, también hay una propuesta en cuanto a que esta significación del espacio debe de tener necesariamente una relación entre lo que es la memoria y la práctica y el espacio. Entonces, se puede comentar el hecho de que se introduce la noción de lugares de memoria y su representación del espacio. Y esto creo que es algo muy importante, sobre todo en cuanto a las élites leonesas. ¿Por qué? Porque dentro de este encuadre teórico podemos partir desde la pregunta con la cual inicié sobre este momento, ¿qué son las élites? Y entonces Norbert Elias analiza y discute cómo la historia se posiciona frente a las relaciones sociales y argumenta: la historia no debe ser una historia de los individuos, sino la historia de las relaciones sociales, un problema de perspectiva teórica e histórica y de clasificación del poder. Analiza la sociedad cortesana, dando cuenta cómo se configura el poder en la sociedad a través del manejo y de la administración de los espacios. Entonces, a esas relaciones sociales las llamamos élites, donde los sujetos o actores son productos de esas relaciones sociales que más adelante se conforman en los grupos de poder y en cada periodo de la historia van a tener características específicas. Otro autor relacionado con el concepto de élite es Vilfrido Pareto, quien dice que las élites es el grupo que le atribuye un valor cualitativo a las cosas. La élite está integrada por miembros superiores y con un gran prestigio dentro de otro grupo, como es una sociedad artística, política, eclesiástica.
Valadez argumenta que las élites porfiristas, como una sociedad oficial, se aleja mucho de la realidad. Sin embargo, Gilberto Jiménez parte de la tesis de que todo grupo humano, toda sociedad, tiende siempre a privilegiar a un pequeño sector de la sociedad, que generalmente en esos casos es el grupo en el poder y se puede considerar dentro de estos términos como la élite de ese momento. Dentro de las élites leonesas también existen tipologías y sobre todo en el porfiriato leonés. Se fundamenta en el quehacer y en el hacer de esos personajes importantes del momento. Diferentes élites, desde la militar hasta la política, la social, la religiosa y la artística, fueron factores decisivos en la definición de los espacios culturales de la ciudad de León, Guanajuato. Cuando hablamos del apartado de familias importantes leonesas, debemos de comentar el asunto de que esa selección se debió de acuerdo a aquellas familias prominentes, aquellos grupos sociales importantes que en esos momentos estaban colocados en la cúspide social y generalmente que alcanzaron el poder económico, político, por medio de su habilidad para obtener máximas ganancias al relacionarse con otros tipos de personajes que lo ayudaron en algún momento a escalar esa clase social alta. Para Kitza propone que las familias y sus redes familiares lo propone como una organización social a través de un esquema generacional que se constituye a partir de redes de familias notables, formando sociedades organizadas en función de alianzas de parentesco y ocupando posiciones políticas y sociales sobre la misma base. González Leal Mariano expone: la pertenencia a una clase social durante el porfiriato constituía un factor importante para el desarrollo de la vida cotidiana leonesa. Y en ese contexto podemos ver que, revisando a estos autores, cómo las élites leonesas, sobre todo en el porfiriato, adquieren un poder en muchos ámbitos y que va a ser traducido a una representación de lo que son los espacios culturales. Tomé como ejemplo la casa de la familia Madrazo Arcocha, porque es necesario entender que, hablando de los espacios culturales, se debe partir desde el concepto de la cultura del espacio, es decir, el lugar de encuentro que se construye. Se habla de un marco, de una estructura de signos o representaciones simbólicas abiertos y dinámicos que nos orientan a la hora de explicar, interpretar e intervenir en nuestras respectivas realidades. En otros términos, es el espacio que percibimos, es el espacio de vida. Un espacio cultural incluye un componente simbólico que puede ser lo que llamamos cultura. La mayoría de las veces construimos signos que nos permiten la edificación de espacios culturales en los cuales lo fundamental reside en una apertura o en el cierre con su respectivo contexto social. Para esclarecer la noción de espacios culturales, al revisar a Simmel con su introducción a las categorías espaciales como claves explicativas del tipo de vida social y de la modernidad, Dimeo, por su parte, establece la articulación del espacio percibido y del espacio practicado. La integración de ambos dan cuenta a lo que se le conoce como espacio de vida. Joaquín Herrera Flores supone que cuando hablamos de espacios culturales debemos de hablar de lugares de encuentro con los otros. Autores indican los diferentes pasos, cómo hacer
los espacios culturales y comentan el hecho de que los lugares se tejen, no se localizan, más bien se espacializan, es decir, el espacio producido por la práctica, por la actividad del lugar, constituye un sistema de signos donde se encuentra lo simbólico del espacio. Y entonces, cuando revisamos lo que corresponde en este enfoque teórico, necesariamente podemos hablar de esas representaciones del vínculo que se debe de establecer entre las clases sociales en el poder y la producción de los espacios culturales. Y entonces tenemos que el tipo de sociedad predominante durante el Porfiriato fue representado por la élite política con apellidos de familias importantes, las cuales en todo momento tuvieron un control directo o indirecto en varios ámbitos de la cotidianidad leonesa. No debemos de olvidar la explicación de que los fenómenos culturales se encuentran influenciados por diferentes circunstancias históricas, lugares, tiempos, en la revisión del tema del espacio. Detectamos que el hombre contribuye a cambiar o modificar el espacio, pero no únicamente su espacio social, sino muchas veces el espacio público. Con respecto al vínculo existente entre las clases sociales en el poder y la producción del espacio, se debe reflexionar que el espacio histórico como espacio es un espacio heredado, pero que es adaptado para otros usos. El Porfiriato fue un periodo de producción espacial. Los actores políticos se preocuparon por proponer y gestionar proyectos de espacios que creyeron que eran importantes para los habitantes de la ciudad en esos momentos. Ahí está aquel mito que pensaban que la organización de la ciudad durante el Porfiriato debería de tomar el ejemplo de la Ciudad de México, cuando las características urbanas, sociales y culturales eran totalmente diferentes. Y uno de los instrumentos que ayuda a presenciar esta situación, pues es la arquitectura. Un ejemplo de este vínculo, de estos grandes vínculos que tienen las élites entre sí, fue las construcciones de Luis Lon, quien, manifestando respeto por el pasado local y regional, siempre lo tuvo el arquitecto, aprovechó sus relaciones sociales tanto con la iglesia como con los políticos para la construcción de un tipo de arquitectura en la representación de un estilo arquitectónico de ese momento, a pesar de que las características de León eran totalmente diferentes, hasta igual que la situación de la ciudad de Guanajuato, por ejemplo. Cuando analizamos el inmueble de la familia Madrazo Arcocha como un ejemplo de este espacio cultural, su historia destaca por ser un espacio diseñado en un estilo arquitectónico ecléctico, dimensiones uniformes en vanos, paramentos, cerramientos, espacios, donde Manuel y Risa Madrazo Arcocha realizaban diferentes tipos de prácticas o actividades, desde las sociales hasta las culturales, hasta las políticas. El espacio con una escala simbólica definida por su ubicación en la ciudad de León, y aquí es un mito sobre el mito que se tiene sobre solamente los ricos son los que viven en los centros históricos de las ciudades. Y creo que ahí hay una situación de representación, porque a continuación me voy a permitir explicar a través de este mapa una reconstrucción histórica de lo que es, no se ve muy bien, de lo que… ¿Sí se alcanza a ver? Es una reconstrucción histórica de lo que es una cartografía de un mapa de la ciudad de León, de lo que es durante el Porfiriato, y aquí lo que se observa es prácticamente una representación de una ciudad del siglo XIX en lo que corresponde
a comparación de la Ciudad de México, y que si bien tiene perfectamente delimitadas algunos límites naturales y otros artificiales o construidos por el hombre, la situación es que para entrar, son las manzanas que integran el centro histórico de lo que es la ciudad de León. Tenemos lo que es la calle Real de Guanajuato, ahora Madero, que era el acceso principal a lo que era la ciudad, y vamos a observar cómo dentro de esta mancha urbana podemos encontrar lo que es la casa. Aquí en el número 17 se encuentra la Casa Madrazo Arcocha, y vemos que ese espacio cultural está dentro de lo que es la trama urbana de lo que corresponde a los espacios importantes durante el Porfiriato. Entonces, hablando de representaciones sociales, la familia Madrazo es una familia de élite que lógicamente solicita a Luis Lon la construcción de una casa que debo de comentar que como antecedente había tenido otros usos, y el mismo señor Madrazo, para estar acorde a la temporalidad, manda hacer las adecuaciones a ese espacio, y que no solamente se va a tener lo que corresponde al estilo ecléctico, sino más bien también van a realizarse por un buen tiempo las tertulias y las prácticas culturales o actividades culturales que las familias de élite desarrollaban durante esa temporalidad. Entonces, aquí podemos observar cómo en estas representaciones de los espacios culturales en el centro histórico de la ciudad de León se encuentra perfectamente representado la élite y en ese vínculo con los espacios. Finalmente, a partir de la revisión teórica, se logra integrar la referencia de la práctica espacial con la noción del significado de espacio a través de la memoria colectiva, porque eso a través del tiempo también ha sido importante. Actualmente, hasta hace algunos meses, el Círculo Leonés Mutualista está ahí presente en algunas de sus actividades, y como institución, pues obviamente representa todavía una práctica importante en la actualidad. Se construyen los conceptos de lugar, de espacio histórico, social y público, espacio simbólico y cultural. Pero sobre todo se explica los vínculos de las clases sociales en el poder, en la producción de los espacios culturales, en la comprensión de las prácticas cotidianas de lo que es el porfiriato. Y hasta este momento es lo que he podido ir vinculando, sobre todo en los conceptos que les acabo de comentar, y creí conveniente poner como ejemplo la casa de la familia Madrazo Arcocha para tener esa referencia tangible, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Muy interesante. Sí, qué importante es el espacio, ¿verdad? Ya lo estamos viendo desde diferentes ángulos. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Pues felicidades, Carlota, permíteme llamarte así porque somos del mismo grupo. Sí, está muy interesante tu presentación, esa cuestión de los espacios físicos y simbólicos. La alusión me gustó a Pierre Nora, así está bien pronunciado, es Nora, sobre los lugares, él habla de los lugares de memoria como espacios simbólicos pero fíjate que me interesó y personalmente, ¿tienen los datos biográficos de los propietarios de la Casa Madrazo Arcocha?
No, algunos registros. Tengo algunos registros referentes a la historia del inmueble. Ajá. Pero afortunadamente todavía en una biblioteca que está en el Círculo Leonés Mutualista hay algunos documentos que se encuentran por ahí en resguardo de los dirigentes todavía de esta institución y que seguramente abordan o tienen algunos datos referentes a esta familia. Lo que me sugirió en algún momento el cronista de la ciudad, el licenciado Valtierra, era revisar los archivos eclesiásticos, porque ahí él decía que podía haberse perdido todo menos ser bautizado. Entonces, es un archivo que en lo particular me hace falta revisar, pero que ahí necesariamente debe de estar esta información. Muy bien, sí, porque por lo que entendí, fue un descendiente de los antiguos propietarios quien dedicó ese lugar, ese espacio a un lugar cultural, un espacio cultural, ¿es eso? Sí, efectivamente, yo creo que lo más interesante del rescate de ese espacio, y hablo desde la restauración, es el asunto de la línea de generación que viene, ¿no? Y que de por sí, teniendo en cuenta que el espacio físicamente se observa en todas esas series tipológicas arquitectónicas, no pasa desapercibido en la ciudad de León. Quien conozca la ciudad de León, forzosamente se tiene uno que parar a observar por el simple hecho de todos esos elementos arquitectónicos que en el caso de la presentación hace una representación de lo que es el ecléctico realizado en la Ciudad de México, en Puebla, y que a final de cuentas fue muy bien trabajado, ¿no? Eso es, y aparte lo que es la familia es importante revisar sobre todo esas relaciones de familia que todavía debe de existir, sobre todo León, que es una ciudad en donde las relaciones familiares son fuertes, son muy sólidas. Gracias, Carlota. ¿Quién más? ¿Alguien más? Después te platico también porque te estoy preguntando. Bueno, además de yo recomendaría también si pudieras darle una vista a los archivos de notarías. No conozco el de León, he trabajado el de Michoacán, el de Morelia, y es muy rico en cuanto a las compraventas de los inmuebles, y ahí se puede encontrar muchas cosas interesantes respecto a los cambios que a partir de las distintas épocas va teniendo un inmueble. Y además sería bien interesante este tema y que lo convirtieras en un libro. Hace falta el análisis profundo de las élites, no solamente en los archivos parroquiales en el tema de los bautizos, sino también en las actas matrimoniales. Son muy ricos. Todavía en el 19 acostumbraban, cuando se iba a casar una pareja, acostumbraban pedir los antecedentes de la familia de los contrayentes, pero esos son expedientes amplísimos, muy grandes, donde dan datos de a qué se dedicaba el papá, el abuelo, etcétera, etcétera. Entonces son muy ricos los registros en ese sentido, y podría ser llevarte a un libro. Al escucharte recordé un libro que consulté hace años que se llama Familias y Casas de la Vieja Valladolid, de un sacerdote Ibarrola, de apellido Ibarrola. Es extraordinario este libro, es hasta un modelo muy, muy padre, porque hace un estudio de esas familias y las casas, pero de una manera genial, maravillosa. Y no pude dejar de recordar ese libro y la importancia que es el estudio de las élites, porque son las que mueven, a final de cuentas, son los grandes proyectos de desarrollo de una sociedad, finalmente. Nada más. Sí, gracias, doctor. Y me estoy recordando en una conversación que tuve con Mariano González Leal, pues él es notario, y él me daba así como los tips de que en el caso, por ejemplo, de León, había muchas situaciones en las notarías. Él precisamente, León y Trayectoria,
hace prácticamente toda una revisión de archivos notariales y ahí habla de muchas cosas, de muchas familias, y él comentaba que precisamente en algún momento, sobre todo durante el Porfiriato, las personas después de la inundación, muchas de las grandes familias leonesas salen a Ciudad de México y las personas que se quedan son aquellas que tienen propiedades, negocios sobre todo, y no los quieren perder. Entonces, para Mariano González Leal, la situación de élites cambió. O sea, ya no eran las élites de principios del Porfiriato, sino son aquellas élites trabajadoras que han ganado, o sea, su poder y su estatus, porque las otras tuvieron la facultad, las posibilidades de salir de León e irse a la Ciudad de México. Esa es la situación. Pues muchas gracias. Sí, al contrario. Un aplauso, le entrego su reconocimiento.